Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 13º episodio de Dev Loco. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo una amiga, bueno, en este caso virtual, porque todavía no lo he conocido físicamente. Hemos coincidido en algunos eventos. Es Gema Socorro y nos viene a contar un poquito de las arquitecturas de Android desde España. Hola, pues maravillosamente, la verdad es que muy bien y encantadísima de estar aquí y que me hayas invitado a compartir este ratito contigo y con la gente que escucha. Chévere, chévere. Muchísimas gracias a ti por darte el tiempo y compartirnos todo este valioso conocimiento a las personas que nos están viendo o nos están escuchando. Bueno, vamos a empezar con el podcast y lo primero que quería es que te presentes y de tu mano, a ver. Bueno, pues yo me llamo Gema, como bien acabas de decir, y bueno, llevo siendo desarrolladora desde, a ver, déjame que cuente, por lo menos 15 años, eh, Wow. algo así. Creo que perdí la cuenta en el 2020 por ahí, ya me cuesta contar a partir de ese año porque es como raro, pero creo que va por 15 o algo así. Pues empecé en 2009. Y bueno, la mayor parte de mi carrera la he dedicado a Android, aunque he hecho cositas en otros lenguajes y he dado varias vueltas por ahí. Eh, pero bueno, al final pues siempre he terminado volviendo a Android y ya los últimos años de mi carrera pues han sido dedicados 100% pues al framework, ¿no? Em, y bueno, la verdad que me gusta mucho compartir todas las cosas que voy aprendiendo porque es verdad que la comunidad de Android, una de las mejores cosas que tiene es que cualquier duda, cualquier problema que te surja, siempre hay una persona ahí echándote un cable, aunque no la conozcas, en internet, en el Stack Overflow, en donde sea. Y bueno, y por eso pues, y también para visibilizar un poquito el papel de la mujer desarrolladora, pues me dedico también a dar charlas y a mentorizar a otros desarrolladores y desarrolladoras y bueno, y a compartir con la comunidad. Oh, chévere, 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 Gema. Entonces, aterrizando un poquito tu expertise en la parte de desarrollo, ¿has Ujú. estado todos los 15 años desarrollando Android o tuvo algún momento en el que estuviste por web, backend o otra tecnología mobile? Sí, la verdad es que tuve tiempo de probar varias cosas diferentes. Bueno, al principio de todo, yo, cuando todavía no había terminado la carrera, bueno, que yo estudié telecomunicaciones, no estudié informática, estudié la rama de telecomunicaciones que está como más enfocada, ¿no?, a la informática, que es telemática, y al final de la carrera pues hacía un proyecto, y ahí fue donde empecé a programar para móviles, hace muchos años que no existía ni Android, ni iOS, ni nada, pues con Java, Mobile Edition, programando con los Nokia y demás. Y ahí fue donde me empezó a picar el gusanillo, ¿no? De hacer cosillas para los móviles. Además veía que era algo que tenía futuro. Y ya después, bueno, yo vivo en España, pero vivo en Gran Canaria, ¿no? Que forma parte de las Islas Canarias. Y cuando yo terminé la carrera, pues tampoco había mucho trabajo de, ¿sabes? Había trabajo para desarrollo de webs, para desarrollo de bases de datos, cosas más tradicionales, pero es verdad que trabajo para móvil no había, ¿no? Y yo quería dedicarme a eso, entonces lo que hice fue establecerme como, digamos, lo que se conoce como un contrato, Ok. y trabajar para otras empresas que estaban en la España peninsular y demás. Y ahí pues también tuve oportunidad, aparte de seguir haciendo, de empezar a hacer Android, porque todavía no había hecho Android, pero fue ahí. Pues también tuve oportunidad de probar otras tecnologías, como por ejemplo PhoneGap, que ahora se conoce como Córdoba, PHP, también por ahí un poco. Y bueno, y luego, pues después de esa etapa me volví a Android otra vez, me fui a trabajar a Londres, en una empresa que era una red social así en torno a la televisión. O sea, era como una app Oh, que podías, cuando había un show en televisión, pues podías hablar con gente que lo estaba viendo y comentarlo y demás, que fue durante la época del boom de Juego de Tronos y todo esto. ah, Y ahí ya, pues eso, volví a Android, que me había gustado bastante. Estuve un tiempo trabajando ahí. Y bueno, luego me tuve que volver de nuevo a la isla y no había trabajo de Android, pues me puse a hacer otras cosas. Entonces, es todo un poco pues siguiendo pues los sitios donde he ido trabajando, ¿no?
Y bueno, cuando volví, pues me fui al lado oscuro y empecé a trabajar con iOS. Y estuve una época Ah, trabajando con Objective-C, no con Swift. Un poco más doloroso, mucho, mucho corchete sí. por todas partes. Pero bueno, la verdad es que me gustó porque también aprendí, ¿sabes? Otra manera de hacer apps, aprendí otro punto de vista, ¿no? Al final Android y iOS, aunque ahora con el tema de Kotlin multiplatform parece que nos estamos cada vez acercando a darnos un abrazo y a parecernos más, pues cada uno tiene sus arquitecturas, su manera de hacer las cosas y demás, ¿no? Entonces, pues me sirvió, pues eso, para aprender mucho de cómo se hacían las cosas en iOS y algunas cosas, pues terminarlas aplicando, ¿no? También en Android. Y ahí también en esa época, pues estuve trabajando con Python, con otras historias, con JavaScript y demás. Y ya después de eso ya me quedé con Android, ya después estuve como 3 o 4 años ahí y después de eso ya me quedé con Android y empecé a trabajar para empresas de fuera hasta que terminé en Cabify, que llevo 5 años trabajando aquí. Y nada, todo Android 100%. Pero bueno, sí que he tenido mis momentos de... Igual me he ido mucho por las ramas contando toda mi historia, pero he tenido mis momentos y No, mis oportunidades de aprender otras tecnologías y de aplicarlas. Y bueno, y no es algo que descarte en un futuro, decir, pues mira, ahora se me apetece hacer un poquito de esto y demás. Creo que es bueno tener la mente abierta, ¿no? Y no cerrarnos mucho a una sola tecnología, pero por ahora, pues soy Android total. no, totalmente de acuerdo, Gemma, y muchísimas gracias por compartirnos eso. Y bueno, una de mis siguientes preguntas era tu experiencia en lenguajes, pero ya la supiste Ya. poco a poco responder. Vi que manejaste Java, Python, JavaScript e inclusive Objective-C, que estamos hablando de un lenguaje de programación que precó en el 2014 con la salida de Swift, ¿no? Pero chévere, chévere. Y ahí te hago yo una consulta, ya que has tenido la oportunidad de ir manejando una gran variedad de lenguajes a lo largo de todos estos años. ¿Por qué te centraste en Android y no buscaste, digamos, hoy en día una plataforma donde tú podrías hacer un solo code base, ya sea como React Native, ya sea como hoy en día Flutter? Creo que años atrás ya existía, a ver, ¿cómo era? Xamarin. Entonces, entre Sí. otros, ¿por qué te quedaste con lo nativo? A ver, yo creo que un poquito también porque el background que yo traía de la universidad y demás era Java, entonces como que tenía cierta afinidad ya con el lenguaje y demás. Pero también por otro lado porque mis experiencias con multiplataformas pues fueron un poco dolorosas. Es decir, mi experiencia con multiplataformas pues es haber usado unas versiones tempranas de PhoneGap, que hoy en día se conoce como Córdoba, que dejaban mucho de desear, sobre todo a la hora de buscar performance, a la hora de ir un poco más allá, de usar un mapa, ¿sabes? Desde que salías un poco Claro. de mostrar una lista y mostrar 4 cosillas, pues ya se complicaba la cosa, ¿no? Entonces, sí es verdad que hoy en día existen tecnologías más potentes como las que has nombrado, pues con React Native, tenemos Kotlin Multiplatform, está Ionic también, que no he tenido la oportunidad de probarlas, y Flutter, no nos olvidemos de Flutter, ¿no? Pero en su día, ¿no? Cuando ya como digamos, como que mi carrera la centré un poquito, no parecía opción, ¿no? En ese entonces. Es verdad que existía Xamarin, pero y de hecho en una de mis experiencias estuve trabajando no con Xamarin sino con .NET en sí para hacer aplicaciones para Windows, pero no me terminó aquello de gustar. Ya venía ya súper metida en el mundo de Android y bueno, y ahí me he quedado, ¿no? Pero es verdad que en el futuro tampoco descarto, pues Kotlin Multiplatform, por ejemplo, que ya eh, casi casi no hay muchas empresas que lo están utilizando, está en producción y está bastante bien, ¿no? Sí, muy, muy de acuerdo con eso. Y me gustó un comentario que dijiste a lo que te estabas presentando, que tanto Apple como Google, que son dueños de los lenguajes tanto de Swift como de, o bueno, hoy en día toda la parte de Android, poco a Mm, poco se están acercando a dar un abrazo, porque es verdad. sí. O sea, con el tema de Swift UI y lo que es Jetpack Compose, bueno, yo no he tenido mucho la experiencia de tocar lo que es Kotlin Multiplatform, pero sí he tocado Jetpack Compose y literal es lo mismo cambiado la sintaxis, ¿sí? Y algo que me ayudó a mí bastante a aprender Kotlin
fue en que yo ya llevaba siquiera unos 5 años, 4 años y medio con Swift, y cuando ya salió Kotlin, ya la versión estable, fue relativamente fácil la curva de aprendizaje sabiendo lo que es Swift, ¿no? Entonces, siento que esos lenguajes son rápidos. E inclusive te cuento una anécdota que en una versión iOS y una versión Android, una con Swift y otra con Kotlin. Entonces, en iOS sabía cómo era la sintaxis de las funciones de orden superior, podría aplicarlas, etcétera. Pero en Kotlin no tenía, estaba justamente aprendiendo y no sabía cómo hacerla. Entonces, fue googlear cómo hacer esto en Kotlin y apareció. Y la diferencia era que en vez de un corchete creo que cambiaba unas llaves. Algo tan simple que la sintaxis, o sea, era entendible para ambos lenguajes. Sí, 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 para mí ha sido como un cambio radical, ¿no? Desde que han salido estos lenguajes modernos, tanto eso, Swift por un lado, Kotlin, el tema de Jetpack Compose o de Swift UI, también creo que hace que nos acerquemos mucho todos, no solo los de nativos, sino también por React Native es muy parecido la forma en la que se Claro, hacen las UI de forma declarativa y demás. Es decir, estas tendencias que tenemos ahora, yo creo que nos están acercando a todos. Ahora, ya dependerá de las empresas que gestionan todo esto, ¿no? Pues que se pueda unificar de alguna manera, ¿no? Porque si Apple dice no, no, o Google dice que no, o lo que sea, ¿no? Porque al claro, final cada uno tira para su plataforma, ¿no? Pero está muy bien. Es decir, como desarrolladora, a mí me gusta que sea así porque me facilita si en algún momento tengo que aprender otro lenguaje y tú mismo lo acabas de dar con el ejemplo, ¿no? Y lo has vivido, pues es mucho más sencillo, ¿no? Luego ya cada lenguaje tiene sus claro. cosas, ¿no? En plan de que tienes que aprenderte y ya está. Pero si la sintaxis es muy parecida, el paradigma es muy parecido, pues no pasa nada. Es muy sencillo. No, totalmente de acuerdo y esperemos que sigan así las empresas. E inclusive yo tengo un pensamiento que a futuro de aquí todo esto va a llegar un momento en que se abracen todos, como dices, Ojalá. y sea mucho más fácil crear aplicaciones nativas con Codebase, ¿no? O sea, muy rápido, ¿no? Porque si no, sabemos que al utilizar híbridos que va evolucionando poco a poco, la performance va mejorando y todo eso, pero no Claro. siempre es el 200% a lo que tenemos en nativo, ¿no? Entonces, yo soy también, creo que soy como vos, o sea, de la parte team nativos. Siempre he estado en la parte nativa de iOS. Cuando bueno, ya conocí a Android con Java, pero no me terminaba de gustar mucho y siempre me decidí por iOS, por Swift, pero cuando ya salió Kotlin, mira, Ajá. o sea, Qué bueno. a ese punto. Pues Pero yo lo sí, haría me también, gustó ¿eh? Yo, bastante. por Kotlin lo que haga falta. Bueno, y ahorita que estamos hablando de Kotlin Swift, quisiera saber, ¿por qué no iOS Swift y te manteniste en Kotlin con Android? ¿Y Es por qué el lado que oscuro? A ver, a ver, a ver. yo creo que si hubiera aprendido Swift, que ahora por lo que tú dices igual puedo aprenderlo rápidamente, pues igual Sí, hubiera terminado por ahí también, ¿no? Pero el tema es ese, que cuando yo toqué a iOS era Objective-C, a ver, que como lenguaje, pues bueno, no está mal. Es verdad que en su día si comparabas el editor de Android, por ejemplo, con Xcode, el Xcode le daba mil vueltas. Estamos hablando de la época en la que se usaba Eclipse o algo claro. parecido. No existía Android Studio. IntelliJ existía, pero era de pago, la versión guay, entonces le daba mil vueltas a Xcode. Yo siempre lo decía que tenía la sensación que me leía el pensamiento. El autocompletado, todo estaba muy, muy bien. Y lo que es como lo diría, lo que rodea el environment, que rodea las apps de iOS, Sí. el tema de que sea tan fácil ser compatible con varios devices, con varias versiones de iOS, ¿no? Como lo han facilitado. Bueno, también es verdad que estamos hablando que la misma empresa que hace los dispositivos es la misma que te hace el sistema Todo. operativo y la misma que te da el framework, ¿no? Lo cual en Android sería muy complicado, ¿no? Pero es verdad que eso te facilita la vida, las cosas como son. En Android, pues muchas veces tienes que lidiar con problemas del tipo, pues, alguien tiene un dispositivo que vete a saber tú qué modificaciones le han hecho el sistema operativo y esto que en el 90 dispositivos funciona, pues en el suyo no. Y tienes que currártelo porque al final tienes que
pues dar ese servicio a todos los usuarios, ¿no? Pero se complica más la cosa, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que no me decanté porque no caí por ahí, ¿sabes? Por los derroteros de la vida no me llevaron por ahí. No llegué a aprender Swift. Sí que tuve un intento, pero al final por falta de tiempo no lo terminé de hacer, ¿no? Y seguí con Kotlin y bueno, ya cuando conocí Kotlin ya fue en plan de no, que no me quiten esto, que es maravilloso. Encima venía de haber usado Python, que también es un lenguaje muy sencillo, muy bonito así para leer y demás. Y fue como, no, Kotlin es maravilloso. No, no, o sea, en esa parte, acotando lo que tú dices de digamos, los dispositivos que contiene todo el ecosistema de Android, que tienen capas, etcétera, etcétera, eso es un dolor de cabeza. Perdóname, Sí, pero es un dolor de cabeza porque de vale. verdad yo he tenido también la experiencia y eso que en, en eventos pequeños, por ejemplo, yo acá en la ciudad donde yo vivo tengo una plataforma que tiene dos aplicaciones móviles y la que más da problemas es la de Android. ¿Por qué? Porque como tú dices, sale una persona que tiene un celular, no sé de qué capa tiene, dónde lo compró, un celular que en mi vida vi la marca, primera vez, o sea, cosas Sí. así. Y recuerdo que alguna vez tuve la oportunidad la oportunidad de estar en un momento de esos que funcionaba en todos los dispositivos. Me tuve que comprar un Huawei, tuve que comprarme un Samsung para yo tener aquí y probarlas, ¿no? Pero había un dispositivo que se caía, se caía, se caía, se caía. Era una marca china, recuerdo. Cosa que tuve que contactarme con el usuario y nunca había visto yo esa marca, que me preste un ratito y llevar la computadora a ver qué estaba pasando. Y al final ha sido que al momento del parseo como estaba en idioma inglés en la aplicación, al momento de parsearlo se transformaba y la coma no le cogía como coma, sino como punto y eso rompía. Era un caos Mm, por solo una coma, una coma. Y yo me rompía la cabeza, ¿qué está pasando aquí? Y era porque la capa de Android hacía eso en el momento. Y de ahí otros problemas, como alguna vez tuve una anécdota con Samsung también por el tema del teclado. Uah, que el teclado también de Samsung es medio, wow, o sea, y así sí, muchas cosas que creo que también te pueden haber pasado a ti. sí. Por Sí. eso Bueno, yo desde decimos el eso, principio con dispositivos caros, iOS, pero es que los Samsung son es decir, de los que tienen más customización y luego al final no funciona nada como espera. No es nada estándar, ¿no? No es un vanilla Android que digas tú, esto tiene que ser así y así. No. Ellos hacen sus propias cosas y exacto, luego nosotros nos llevamos los problemas. exacto. Y otro problemita, no sé si te ha pasado en el tema de Android, es también las pantallas. Porque Sí, existen dispositivos que son realmente pequeños, dispositivos realmente pequeños de pantalla. Y chuta, sí. ¿cómo orientas una aplicación que ya está diseñada para una pantalla estándar a algo tan pequeño, ¿no? Así sea poniéndole un scroll view, no se hace, la user experience no es buena, no es buena, no es buena. No. Sí, es muy Entonces, con difícil. eso sí, Y ahora cada vez cuenta peor. en iOS, claro, Porque cuenta ahora en están iOS. los gestos que se abren. Ahora Ah, hay bueno, dispositivos que se abren, que se amplía la pantalla, puedes tener dos activities ahí sobreviviendo. Bueno, bueno, en mi caso todavía no he experimentado eso, pero espero que el Kevin del futuro tenga el problema, ¿no? Ahorita. sí, Lo contrario que si hablamos de iOS, ¿no? En total. iOS es, a veces, recuerdo que cuando empecé y hace años de atrás y veía esto en las pantallas, yo sabía decir, yo a iOS puedo contar las pantallas con los dedos de mis manos. O sea, porque no son Sí. muchas, no son muchas. Ahorita porque está el X, el Pro, el XS, no sé, pueden sacar un poquito, son pantallas, pero son mínimas la distancia, ¿no? Pero antes, hace Mm, unos 4 años atrás, eran pocas, las de 5.5, 4 y pico, y ya, y el iPad, que tenía 3 4 pantallas más y listo. Entonces, y eso sí. si nos enfocamos a iPad y otra cosa mobile. Entonces, sí era mucho más fácil en ese sentido crear las UIs y bueno, las interfaces para cualquier aplicación, ¿no? Mm, Oye, pero chévere, chévere debatir con esto contigo porque es algo que alguien me entiende y creo que es complicado porque a veces, antes de que me olvide también, en Firebase yo usaba Crashlytics
Y recuerdo una Ujú. vez que apareció un celular que no lo conocía, así como ese celular chino. Y decía el 1%. Ah, yo decía, es el 1%, entonces no pasa nada. Ya cuando sea el 50 y me asusto. Es Claro, que sí, a veces no puedes hacer feliz a no todo el puede estar mundo, en creo todo. yo, ¿no? Sí, es No complicado, es puede. Sí, sí, complicado. sí, total. Mm. Pero chévere, chévere. Bueno, y una última consulta acerca de los lenguajes. ¿Cómo fue tu transición de Java a Kotlin De cuando Java a salió Kotlin? Kotlin, pues muy bien, maravillosa. Bueno, es decir, en esa época estaba con Python, ¿no? Entonces Ok. empecé a hacer mi primera app de Android con Kotlin y nada, era maravillada con el lenguaje. Me resultó muy sencillo de aprender, no sé, no es un lenguaje, es súper amistoso, ¿no? Siempre digo, es como eso, muy, se le coge cariño rápido. El tema del sugar syntax, pues te lo deja todo tan conciso, a la vez legible. La gestión de la anulabilidad, pues también, ¿no? Que con Java es uno de los mayores dolores de cabeza, el poder controlar, si no utilizas optional, ¿no? Porque es verdad que ahora ya, pues con la evolución del lenguaje de Java, pues cada vez tienes más opciones, ¿no? Eh, pues para controlar esos casos o para al menos expresar la posibilidad de que se pueda dar ese caso, ¿no? Pero claro, yo cuando lo vi en Kotlin, pues maravillada. Digo, es que esto no puedes tener null pointer exception nunca en la vida en Kotlin. Es decir, tendrás otros errores, pero null pointer exception, ¿no? Que en Java es eso, es uno de los mayores dolores de cabeza. O era, porque claro, yo las versiones de Java modernas, pues ya no me ha tocado utilizarlas, ¿no? Y nada, y bien, muy bien. La verdad es que yo no lo recuerdo como doloroso. O sea, la transición encima coincidió también cuando Android introdujo los Architecture Components, es decir, que hubo un gran cambio ahí para mí, que venía programando Android de otra manera, y, y las dos cosas pues salieron adelante sin ningún problema, ¿no? Tanto el lenguaje como esos cambios. Chévere, chévere. Así que recomendaría sí o sí Kotlin ahorita para desarrollar aplicaciones. Sí, 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 Ah, sí, totalmente, de cabeza. ok, chévere, chévere. Bueno, bueno, Gemma. Pasando a otro tópico, esta pregunta siempre se la hago bueno, a mis invitados y me gustaría saber qué es lo que piensas acerca del trabajo remoto hoy en día, ya que vamos a cumplir 4 años y medio, ya casi 5 de lo que fue la pandemia. Y bueno, en algunas empresas nos tuvimos que adaptar a esto con nuestros, Ujú. bueno, colaboradores. Y el otro día te comento que leí un artículo en el que algunas empresas europeas, no sé si todavía en España, puede ser que sí, han optado por trabajar 4 días y el viernes tener libre, es decir, trabajar 20 días al mes. ¿Cómo ves eso actualmente y cómo le ves a futuro? Oye, para mí, es decir, para mí el trabajo remoto, yo no puedo trabajar sin trabajo remoto ya. Porque bueno, como comentaba al principio, yo al final vivo pues en unas islas en las que hay empresas de desarrollo, pero no hay tanto, es decir, no hay tanta, ¿no? Yo si no existiera el trabajo remoto, pues no podría estar trabajando con una empresa que está en Madrid, ni mucho menos fuera de España, ¿no? Entonces, eso por un lado, pues facilita, ¿no? Que a perfiles como el mío, que vivimos un poco aislados, digamos, pues que podamos también pues tener opción, ¿no? De poder trabajar pues, en empresas grandes, en otro tipo de empresas, yo que sé, una empresa que está en Estados Unidos, pues no tienes problemas, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar, de hecho yo empecé a trabajar en remoto mucho antes de la pandemia. Bueno, cuando yo empecé a trabajar, que me hice contractor, ya trabajaba en remoto, porque no había aquí pues ninguna opción viable, ¿no? Para trabajar en tema de desarrollo móvil. Y después hubo otro momento en mi carrera en el que me fui a trabajar en remoto, y fue cuando fui madre por primera vez, que trabajaba en una empresa de aquí, de las islas, pero me permitió durante el primer año y medio de vida de la niña, pues trabajar desde casa. Y vamos, para mí es el complemento ideal de si eres padre o madre, que a veces no es fácil compaginar las dos cosas, pero para mí fue ideal porque me permitía pues estar con ella todo el día, a la vez que trabajaba,
Luego cuando empezó en la guardería o empiezan en el cole, pues me ha permitido, porque luego he seguido, ¿no? Tuve otro hijo y seguí trabajando en remoto y me permite pues eso, poder estar cerca de los colegios, ir a llevarlos, ir a traerlos, todo lo que conlleva el horario de los niños, pues compaginarlo un poco más. Entonces, para mí, mi futuro está 100% ligado al trabajo en remoto, entonces yo espero que siga teniendo futuro. Es verdad que hay muchas empresas, ¿no? Empresas grandes, ¿no? Que están como volviendo a la oficina, ¿no? Está los casos de esto, Facebook, si no me equivoco, era una de ellas. No sé, han habido varios casos por ahí y bueno, espero que no sea tendencia para todas. Se ha visto que el trabajo remoto funciona, por lo menos en nuestro sector, funciona perfectamente. Así que espero que siga así. Y luego lo de la semana de 4 días, pues ya me parece maravilloso. Es decir, al final, pues muchas veces creo que no, que estamos metidos en una sociedad que muy de trabajar y trabajar y el éxito es trabajar y yo creo que es muy bueno también que todos descansemos, ¿no? Y que Claro. podamos disfrutar de la vida, ¿no? Que si no... Y además creo que eso aporta un valor a tu trabajo, ¿sabes? Es decir, el hecho de poder tener ese descanso hace que enfoques las cosas de otra manera, con otra energía, que a lo mejor eres mucho más productivo, ¿no? Que trabajando 5 días. Entonces eso me parece maravilloso. Pero bueno, eso todavía está muy, muy en prueba, ¿no? Claro, no. Por acá, yo lo que he escuchado es que hay algunas empresas que sí ya están optando, digamos, no la mayoría, pero sí hay un porcentaje que están optando por el tema híbrido, ¿no? Que es como que Sí, vas sí, sí, sí. algunos días a oficina y después también vas remoto, ¿no? Pero Sí, sí, totalmente de sí. acuerdo en el tema de que el trabajo remoto, por ejemplo, para mí también es un beneficio, porque me ayuda a compartir con mi familia, con mi hija. Entonces, poder tener ese tiempo ahí, tanto para el trabajo y poder dedicarle también lo que es el día a día en la familia, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se mide esto? Es digamos, por la responsabilidad que uno va teniendo y cómo van creciendo digamos, los problemas y tú los vas resolviendo sin Mm, contar, digamos, el tiempo. Al final es eso, ¿no? sí, Pero bueno, sí, sí, estoy de veamos acuerdo. cómo va evolucionando a lo largo de estos años y las empresas también cómo se van adoptando, porque al final también es un Sí, ahorro para las empresas también sí, alquilar, totalmente. no sé, Mm. una oficina, un edificio, a no ser que sea propio, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, después hay gente que le gusta, ¿no? Es decir, cada uno tenemos nuestra manera de trabajar y también entiendo que hay gente que prefiere estar en la oficina por el tema que sea, ¿no? Le gusta estar con, pues no sé, ver otra gente, compartir esos momentos y demás, que también está muy bien y que no es algo que el trabajo remoto tiene por qué quitar, ¿no? Digamos, porque de vez en Claro, cuando puedes juntarte con tus compañeros y demás y no, y lo mantienes, ¿no? Pero bueno, para mí lo ideal es que cada uno pueda elegir eh, pues cómo trabaja, ¿no? Cómo es más productivo. exacto, exacto. Bueno, bueno, Gemma, ahora sí, entrando en tema del podcast, vamos a empezar con lo que es las arquitecturas en Android, pero quisiera saber y que nos expliques aquí a la audiencia qué es la escalabilidad y en qué se enfoca hoy en día en un producto de software. Vale. Bueno, pues para mí la escalabilidad es, uy, me he inventado la palabra, la escalabilidad es pues la capacidad que tiene tu código de crecer, ¿no? Pues al final los productos de software hoy en día son productos que nunca están finalizados y si está finalizado porque la empresa se fue a pique. Eh, Entonces, los productos de software, pues, van evolucionando a lo largo de los años, van creciendo, ¿no? Y para mí una app que es escalable, pues es una app en la que no te cuesta añadirle nuevas features, no te cuesta mantener las features antiguas y demás. ¿Vale? Entonces, eso sería lo que yo entiendo por escalabilidad. Ok, ¿y por qué tan importante es hoy en día eso? ¿Y qué podemos resolver con hacer una app escalable a no hacerlo? A ver, que
también depende del objetivo que tenga la app que vas a hacer, porque a lo mejor si vas a hacer una app que tú dices, esto es esta app la voy a hacer para un evento que son 3 días y ya la app no la voy a usar nunca más, entonces da igual que sea escalable o no, porque al final la vas a usar 3 días y ya está, ¿no? Pero en el 90% de los casos, pues cuando tú empiezas una app o cuando una empresa empieza una app, eh, y ya esa empresa está segura de que va a apostar por esa app, ¿no? Que no es, no digamos que no es un MVP en plan de voy a hacer una pruebita a ver si esto funciona o no, sino que sabe que es algo que va a funcionar o que ya lo ha probado, pues la habilidad es muy importante pues para ayudar a ese crecimiento, ¿no? De, va de la mano de tanto el crecimiento de lo que es el producto, de vamos eh, a darle a nuestros usuarios esto, pero conforme va pasando el tiempo, los usuarios van a pedir más cosas o van a necesitar más cosas, pues vamos a ir añadiendo esa funcionalidad, ¿no? a la app. Entonces, si la app es escalable, va a ser fácil añadir esa funcionalidad. Y luego, por otro lado, si tu empresa es exitosa, pues lo normal es que vayas adquiriendo cada vez más recursos, vayas contratando más gente, los equipos crezcan. Entonces, que sea escalable ayuda a que cada vez pueda trabajar más gente en la app sin que ocurran problemas. Entonces, yo creo que es súper importante por eso. Oh, ok, chévere, chévere. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra plataforma barra aplicación sea escalable? ¿Cómo podemos tener algunos lineamientos? ¿Qué debemos hacer ahí? Vale, pues hay ciertas, digamos, herramientas, ¿no? O técnicas, ¿no? Que te permiten, pues, elaborar una app no escalable. Para mí, por ejemplo, en Android, una de ellas es que esté modularizada. Eso significa que el código de tu app no esté todo metido en un mismo módulo, sino que esté en una misma carpeta. Es decir, que no esté en una misma Por carpetita o no carpetas. esté, por explicarlo así llanamente, ¿no? Entonces, que esté bien estructurado, pues hay digamos, varias variantes de cómo hacer esto, ¿no? Te puedes centrar en, no sé, en capas de arquitectura y modularizarlo con capas de arquitectura, que no me quiero spoilear todavía, que seguro que hablamos más adelante de la arquitectura. O puedes hacerlo por filters, como sea, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo, pero creo que es importante modularizar porque luego te permite pues que, por ejemplo, los equipos puedan trabajar de forma autónoma, porque a lo mejor un equipo es responsable de un módulo determinado, etcétera, ¿no? O ya desde el punto de vista del día a día, pues si está modularizada, tu app va a ser más rápida de compilar, porque te vas a compilar lo que hayas cambiado y ya está, ¿no? Entonces, pues te ayuda. Y bueno, y ya que dije la palabra mágica arquitectura por ahí, pues el hecho de tener un lenguaje común, ¿no? Una arquitectura, una estructura común, pues también va a ayudar a que la app sea escalable, ¿no? Si todas las personas trabajando en ella saben que cuando tienen que desarrollar una feature, pues la van a desarrollar pues cumpliendo una serie de reglas que se ha acordado en el equipo, pues, mm, pues va a ser mucho más sencillo que si tienes 40 pantallas y cada pantalla está hecha de una manera diferente, según lo que consideró la persona que la hizo, y, ahora te toca tocar en una pantalla que no tenías ni idea de cómo funciona, pues no. Entonces, pues súper útil, ¿no? En ese sentido el tema de tener arquitectura. Y luego la tercera pata para mí, pues es que tenga test, que sea testeable Ok. y que conforme se vaya añadiendo funcionalidad, se vaya añadiendo test automáticos de esa funcionalidad, porque eso permite que cuando tu app va creciendo, le vas añadiendo nuevas features, le vas añadiendo nueva funcionalidad, pues sepa 100% que no estás rompiendo las otras que ya Ya. existían, ¿no? No, no, perfecto. Y como ya entraste con la palabra mágica, me gustaría que aterrices un poquito la definición para que la audiencia o las personas que nos están viendo Vale. entiendan lo que es una arquitectura, porque puede ser que arquitectura lo orienten a otra cosa, ¿no? A ver, para mí, porque bueno, en verdad siempre hay en esto, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero bueno, para mí una arquitectura es pues una serie de, mm,
no quiero decir normas, ¿no? Pero como un estándar, ¿no? De la forma en la que estructuras los componentes de tu app y cómo se van a relacionar entre sí, ¿no? Qué tipos de Ok, relaciones se van a establecer y qué responsabilidad tiene cada uno, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que seguro que lo conoce todo el mundo, que es la arquitectura limpia, el Clean Architecture, en la que se establece que mi código va a estar estructurado en una serie de capas y estas capas se van a relacionar entre sí de determinada manera. Por ejemplo, el dominio, que es la capa donde metes tu lógica de negocio. Pues el dominio es una capa que no tiene que saber nada de otras capas, ¿no? Digamos, la capa de data, que es donde metes toda la parte en la que pues vas a obtener datos o vas a modificar datos, pues esa capa pues puede saber el dominio, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de relaciones que estableces, ¿no? Al definir esa arquitectura. No sé si así queda claro más o menos lo que es el concepto de arquitectura. Este es un ejemplo, ¿eh? A mí no me gusta ser en vale. plan súper defensora de una arquitectura en concreto. Teórico. Sí, exacto, porque al final yo creo que la arquitectura es una herramienta que está ahí para ayudar a los equipos. Al final lo importante es lo que cada equipo decide de cómo va a ser o cómo va a estar estructurada su app. Sí, yo qué sé. El Clean Architecture dice pues eso, que el dominio pues tiene que ser agnóstico al resto de capas y demás. Pues si mi equipo quiere, todos en el equipo estamos de acuerdo de que el dominio pues tiene que saber de la capa X, pues lo hacemos así, ¿no? Pero que al final es eso, es una herramienta que te va a ayudar a ti y a tu equipo a estar de acuerdo en la manera de hacer las cosas y eso en el fondo pues va a hacer que tu app sea más escalable, por lo que expliqué antes, y va a hacer que desarrolles más rápido, porque si ya tienes una manera estándar de hacer las cosas, no tienes que estar inventando la rueda cada vez que te sientas a programar una nueva pantalla, por ejemplo, sino que ya sabes que, pues mira, ahora tengo que crear esto y esto se va a comunicar así y ya está, ¿no? Entonces, para mí, pues una herramienta súper útil, ¿no? Perfecto, perfecto la explicación que diste, pero ahora me entra una duda para las personas que nos estaban viendo o escuchando, si ellos quieren empezar una aplicación o están, digamos, entran a una empresa X y están con una arquitectura y quieren darle un valor agregado, tal vez cambiar o modificar. ¿Cómo deciden? ¿De qué depende o qué aconsejarías tú en ese momento para cada persona? Vale, pues aquí existe una serie ya como de estándares en la comunidad, no digamos, que uno es ese, es un poco pues utilizar la arquitectura limpia, ¿no? A ver, lo que te decía antes, está bien conocerla, ¿no? Pero tampoco hay que ser, no soy muy de, venga, hay que aplicar esto así, ya está, Ah, porque lo dice el libro y como lo dice el libro lo aplicamos, ¿no? O lo dice Google y como lo dice Google lo aplicamos. Pero creo que es muy útil conocerla, ¿no? Saber que es una opción, saber cuáles son sus pros y demás. También por parte de Google, pues hay una serie de guías, ¿no? Que ya me voy al mundo Android totalmente, pero hay una serie de guías de arquitectura que se curraron creo que ya hace 2 años más o menos, muy inspiradas en Clean Architecture, que están bastante útiles, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a empezar a hacer una app desde cero, pues es un buen punto de partida, pues ir a esas guías, ¿no? Y ver cómo te recomienda Google que lo hagas. Pero bueno, como decía, no te cases con nadie, pues, porque todo dependerá, ¿no? Pero para empezar está bien, digamos. Luego si no me equivoco, Google tiene una serie de esqueletos de app o apps de ejemplo, ¿no? Donde también puedes ver, dependiendo también de la arquitectura, el patrón de presentación que utilice y demás, pues cómo se estructuraría. Entonces, creo que lo más importante es al menos conocerlo, no tienes que sabértelo al 100%, ¿no? Si vas a empezar un nuevo proyecto o si entras en una empresa y ves que a lo mejor pues tiene una arquitectura o una forma de hacer las cosas que, por ejemplo, para mí un punto de mejora podría ser, yo entro en una empresa y veo que tienen una manera de hacer las cosas que a mí no me permite testear fácilmente la vista o no puedo testear fácilmente el componente que tenga ahí, que no le quiero poner nombre porque no quiero mm, meterme tal, pero el componente que le dé las instrucciones a la vista, ¿no? De lo que tiene que mostrar. Entonces, si veo que hay algún problema que pueda afectar a la escalabilidad, ¿no? Lo que veíamos, pues que tiene que ser testeable y demás,
pues ahí sí intentaría mejorarlo, en plan de, pues mira, vamos a separar las responsabilidades o vamos a buscar la manera de que, pues, esta vista, sus dependencias las podamos reemplazar fácilmente en los test, Ok. utilizando, pues no sé, inyección de dependencias o algún framework eh, de ese tipo, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que te puedes meter a mejorar, ¿no? Lo que ya tenía, ¿no? Pero para mí lo más importante, antes de empezar, es conocer, ¿no? En plan de conocer qué opciones tengo y luego vemos, ¿no? No, totalmente de acuerdo con todo lo que dices sobre la arquitectura. Si sabes que algo tomar en cuenta, y quiero dejarlo también aquí para que la audiencia y las personas que están viendo lo escuchen, es que la parte de los tests es sumamente importante, porque Mm, al principio es como que voy a hacer test por esto que va a funcionar o me lleva mucho tiempo, pero es algo que ahora tal vez lo te demora, pero ahorras tiempo a futuro. Y bueno, ahorras también lo que es lo llamado deuda técnica. sí, 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 En totalmente. el caso de que tu proyecto, tu aplicación, tu plataforma hoy funcione bien, pero dentro de 5 años quieran meterle algún feature diferente, no le vas a decir, oye, borremos y empecemos de nuevo, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, y los tests creo que es una forma en la que podemos ahorrar mucho código a futuro. Y mucho tiempo, ¿eh? Que parece que no, porque siempre decimos lo que tú decías, ¿no? En plan de, se puede ver como un consumo de tiempo, ¿no? Adicional a la hora de de hacer una nueva feature, pero es que a la larga ahorras muchísimo tiempo porque el día de mañana tienes que cambiar cualquier cosa, te cargas esa feature y te pegas 4 días intentando averiguar qué es lo que está fallando, que si hubieras tenido test, pues en 5 segundos lo hubieras sabido, ¿no? Oh, totalmente, totalmente de acuerdo con todo lo que nos ha explicado sobre la escalabilidad, y de verdad muchas gracias por otra vez traer este conocimiento aquí a la comunidad de Locos. Bueno, Emma, vamos ya terminando con algunos tópicos. El próximo que me gustaría es saber tus retos y superaciones que has tenido a lo largo de estos 15 años, desde que empezaste a programar hasta la mujer que hoy en día eres y todo lo que has conseguido. Bueno, retos yo creo que vienen muy, muy de la mano de Android, ¿no? Para mí el principal reto con Android ha sido mantenerme al día, porque Android hubo una época que cambiaba cada 6 meses, ¿no? Y salían cosas nuevas. Entonces, es verdad que ahí he aprendido mucho, he aprendido también mm, algo que parece una tontería, ¿no? A estar conforme con no saber. En plan de no tienes que saberlo Ah, todo, porque al final lo importante es que te suene un poquito y que sepas, porque el framework es tan grande, es tan extenso que no existe nadie que lo sepa 100%, ni siquiera los lo de equipos de producto Google. que trabajan en Google haciendo Android. Los equipos de producto, cada uno está centrado en su producto, en el Work Manager, en Compose, en no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sí es verdad que para mí algo que, ¿sabes? Un reto que me encontré en el camino fue ese, tuve mucho síndrome del impostor, en plan de que pensaba que no sabía nada de Android y esa no era la realidad. La realidad era que no sabía, que no lo sabía todo. Entonces, pues llegó un momento en que aprendí a sentirme cómoda con no saberlo todo. Y puedes no saberlo todo, pero puedes saber dónde buscarlo, a quién preguntarle y aprender rápido también es una habilidad, ¿no? Pero de entrada no tienes por qué saberlo todo. Entonces, uno de mis mayores retos, yo creo, en mi carrera ha sido ese, ha sido, pues, eh, estar contenta con eso y no sentirme menos profesional o que estoy haciendo un mal trabajo por, pues no sé, no saberme en memoria cómo funciona la API del Canvas de Android o cualquier historia por ahí que no toco en mi día a día, ¿no? Porque al final todo esto va muy de la mano de, pues, de los retos que te vas encontrando en tu día a día y de los que vas aprendiendo. Y luego aprovechar esas oportunidades, pues ha sido una de las enseñanzas que me ha dado, ¿no? La carrera. Por ejemplo, cuando empecé a usar por primera vez un framework de inyección de dependencias, como puede ser Dagger, que es bastante, o era, ahora ya, más sencillito, ¿no? Pero llegó un momento en que como que me frustraba mucho utilizarlo porque no sabía 100%, digo, pues ahora me hago una experta en esto y ya está. Entonces,
Es decir, si encuentras una debilidad que te preocupa, pues aprovéchala para aprender, ¿no? No, perfecto, perfecto. Y gracias por compartirnos. Y bueno, esa parte de no saberlo todo es algo que creo que la persona que se va a meter o a ingresar en este mundo tiene que saberlo, ¿no? Porque de verdad es muy extenso y yo siempre digo, el tema de la programación, software, eso es un mundo completo y eso estamos hablando, iOS una cosa, Android otra cosa, si no vamos a Total. backend es otra cosa, son mundos diferentes que tienen su conocimiento y más aún hoy en día que es mucho más fácil adquirirlo, solo hace falta cómo buscar, aprender a cómo buscar. Porque hoy existen las inteligencias artificiales, no sé si Sí, ya las sí, has sí, sí, total. utilizado para hacer algo. Imagínate, hace 5 años atrás, 4 años atrás era el que mejor busca en Google, está Google Flow, o si no, en mi caso, te digo que yo aprendí iOS siguiendo tutoriales de personas de la India y bueno, ahí entendiendo qué decían, si no, a veces hacía funcionar la aplicación y no sabía ni qué hice, pero me tocaba leer los comentarios, a ver qué hizo y poco a poco se fue aprendiendo, ¿no? Antes creo que era un poco más complejo, hoy en día con la Sí, inteligencia artificial es mucho más fácil. ya vas y le Entonces, preguntas. Hoy en día ya tengo este error, ¿qué está pasando? Ah, vale. Comprueba esto, venga, lo compruebo. Es como tener una persona ahí trabajando para resolver tus dudas, totalmente. vamos. Y sabes que hace 2 semanas estuve en el Next que hubo Ah, por sí, Google es verdad Cloud que la... y hablaron sobre Android Studio. Un pequeño, digamos, Sí, inciso sobre Android Studio y dijeron que iban a ingresar Gemini en Android mm, Studio y que iba a cambiar. Entonces, se viene, si ya sí, tienes tu asistente, literal, tienes tu asistente para cualquier problema que exista, ¿no? La idea es aprender a trabajar con ese asistente. Sí. sí, 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 lo oí también. A ver, a ver si eso sí ya, si lo podemos usar, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos el Copilot, ¿no? Que es bastante potente, pero bueno, Gemini está dando muy buenos resultados, así que Exacto. O sea, pienso que se viene una era de inteligencia artificial en la que cada empresa va a sacar una mejor que otra, ¿no? Y va a sí, haber ahí esa pelea en el ring, a ver cómo vamos a ir. Y bueno, el que se beneficia aquí es el usuario o el cliente porque va a claro. tener dónde escoger, ¿sí? Aunque Mm, bueno, haciendo un inciso aquí hablando de la inteligencia artificial, es algo como que no sé qué piensas tú, pero en mi caso es como un arma de doble filo. ¿Por qué claro, te digo esto? Porque pienso que muchas personas hoy en día van a aprender con eso y no van a aprender buscando ni como estudiándolo, ¿no? Y te lo digo porque el otro día vi en Reels o en TikTok, no recuerdo, pero una inteligencia artificial que tú le ponías el tema y te realizaba las diapositivas de una. Imagínate ujú, para un estudiante eso en una universidad, ¿sí? Entonces, yo lo hubiera hecho, yo lo sí, hubiera sí, 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 a hecho ver. en su momento. Entonces, como que va a cortar el tiempo de estudio de algunas personas. Entonces, por eso Sí, digo que puede ser arma de doble filo. sí, no, y a veces, bueno, yo creo que eso se evolucionará, ¿no? Pero es verdad que en mi experiencia todavía usando, por ejemplo, ChatGPT y demás, comete muchos errores. Por ejemplo, cuando yo qué sé, la usas para preguntarle cosas muy actuales, Jetpack Compose, comete muchos errores. Entonces todavía creo que no está en ese punto, pero es verdad que va, es decir, el crecimiento que ha tenido esto, pues sí, puede que cada vez seamos más torpes gracias a la IA, que es lo que... Pero espero que no, ¿no? Espero que nos aprovechemos de toda esa potencia, ¿no? Ah, Y, y la la aprovechemos a idea es nuestro favor. aprender, claro, la idea es aprender a convivir y a sacarle provecho a ello, ¿no? No es que nos va a quitar el trabajo ni nada de eso. O sea, en el futuro pienso yo que va a haber Mm, empresas que contraten personal con skills en las que puedan comunicarte o poder hacer esto mucho más rápido que con desarrollo normal. sí, 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 no, y de la misma manera que ahora ya sabes que que un programador ya te tiene que venir con el skill de buscar en Google, porque ya, ya tenemos ese Sí. skill, sí o sí, pues de la misma manera, pues esperarán que tengamos el skill de buscar de preguntar, ¿no? Porque ya no es buscar, de preguntar a los LLMs, ¿no? De saber. Chévere, chévere, Gem. Bueno, llegando al último topic del podcast, son las preguntas de blocos. Son 5 y bueno, las voy a ir desarrollando en este momento.
A ver, la primera va. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Ah, qué buena. Déjame pensar, a ver si me acuerdo cuál fue el primero. Creo que sí, recuerdo que fue por hacer ¿en serio? Por hacer una web en PHP, o una base de datos en PHP, o sea, es decir, una base de datos que tenía su web hecho en PHP, y nada, fue muy poquito dinero, las cosas hay que decirlo. Y no creo que llegara a gastarlo, sino que lo dejé ahí para poder pagar, bueno, pues en España cuando eres contractor pues tiene una serie de gastos y demás. Entonces, para poder pagar esos gastos para poder seguir ejerciendo. No es que sea nada súper fancy, pero bueno, fue así. Eh, Ahora, hoy Ok, en día, me imagino que se paga mejor. Es decir, es que cuando yo empecé como contrato se pagaba muy. ok, ok. Entonces, ahora seguramente me lo gastaría en un móvil nuevo o algo así. Chévere, 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 chévere. Ahí va. La segunda. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? Ah, bueno, el primero de todo fue uno que nos enseñaron en el cole, que era que creo que se llamaba Logos, que era una app que movías una tortuguita y yo iba ¿Ya? dibujando. Pero bueno, el primero que utilicé así a nivel profesional, pues fue tanto Java como PHP. Bueno, el primer punto que entregué fue eso, PHP, ¿no? Por Ok. desgracia, como ejemplo. Ok. Pero ya en la Ahí, carrera y eso, pues Java. ahí hablando de ese juego que hice, yo también tuve la oportunidad, no era un lenguaje como tal, pero era un programa que se llamaba Sí. PCInt y literal era para programar con cuadritos, pero en español inclusive. Decía, sí, hace esto, haga esto, contrario, haga caso contrario, haga esto, mientras, para, o sea, literal en español tú escribías y era con bloquecitos. Era bueno, bueno, Es que en ese será así, me entonces. acuerdo. No sé si era en español, porque no lo recuerdo tanto, pero sí que eran instrucciones en plan, avanza 5 cuadros, gira a la derecha, X grado, lo que sea, ¿no? Era así muy... Hombre, hoy en día está Scratch, que está muy guay para enseñarles a programar a los niños, y está muy chulo porque al final son como etiquetitas que arrastras, ¿no? Con los bucles y Ah, demás. Pero sí, chévere. estaba interesante. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ah, qué bien. Ahí, ahí te Qué va. reto. Google. Grande. Es lo primero que me viene a Ok. la mente de grande. Ok. Apple. Mm, innovador. Ok. Tesla. Tesla, ecológico. Ok. X, anteriormente de Twitter. X, locura, ahí ya. Ok. Yahoo. Yahoo, me viene viejuno a la cabeza, Ok, pero está es bien. verdad que yo uso Yahoo, ¿eh? Ah, tú Tengo un usas Yahoo. correo ahí viejísimo, tengo un correo que todavía uso, pero sí, la verdad es que Yahoo ya me parece, no sé, viejo. Ya. Ok, está bien. Facebook. Facebook, en realidad me viene Meta, que es lo mismo a la cabeza. Eh, sí, también un poco. No me sale ninguna palabra así, aparte de red social, pero que es Ok, básicamente lo que es. Reunión, no sé. ok, ok. Ok. TikTok. TikTok, rápido. Me viene rápido, Ok, ¿eh? Consumo rápido, consumo así todo muy seguido. ok. Amazon, el último. Amazon, Amazon. No sé, me viene a palabra todo, porque Ok, tiene texto. está todo ahí. Ok, ok. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes Bien. decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? Y no vale el Joder, copy-paste. Tírame ahí una línea. no Tírame lo ahí. sé, es muy Un buena, número. Me podría meter en los repos de lo que he trabajado y hacer la suma, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. Un No sé número. cuántas.
si hago 300 al día y lo multiplico por 15 años de 300 millones, a lo mejor 2 millones, por Dos decir algo. millones. Ok, está Igual, bien, igual dos es más, millones. igual me estoy quedando corta, ¿eh? Pero bueno, Ok, está bien, está bien. Bueno, y la última pregunta. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? sí, a ver, que vayan a internet. Es decir, si quieren empezar a programar, pues la verdad es que dentro de todos los sectores que hay para trabajar o pues, para desarrollarse, yo creo que es el sector en el que las cosas están más accesibles, más, sabes que no hay muchas puertas, barreras de entrada, cualquiera puede aprender, irse a YouTube, pues como tú hiciste, ¿no? Y todos lo hemos hecho en realidad, al fin y al cabo irse a YouTube, buscar la tecnología sobre la que quieras aprender y empezar a verte vídeos y ya luego, pues si ves que te gusta, pues decidir si quieres invertir un poco más, comprarte un curso, comprar un libro. Para mí lo más importante y lo que ha hecho que yo aprenda cosas es hacerlas, ¿vale? No verlas, no leerlas. Si me compro un libro, pues voy haciendo lo que el proyecto, ¿no? que te propone o si veo un vídeo, pues es porque a lo mejor tengo un proyecto en mente y quiero desarrollarlo y entonces lo voy viendo, ¿no? Y esa es la forma en la que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera, ¿no? Nuevos lenguajes, nuevas cosas. Entonces yo lo que les recomendaría es eso, pues piensa en algo que quieras hacer, en qué tecnología lo quieres hacer y busca un tutorial en YouTube que te pueda ayudar a ir haciendo esas piecitas, ¿no? En plan de un tutorial para esto, otro para otro, y así vas aprendiendo. Y luego, por suerte, hay mucho código abierto, es decir, en GitHub puedes encontrar de todo. Entonces ahí puedes aprender muchísimo de, pues, arquitecturas que usa la gente, técnicas y demás. Ok, ok. Muchísimas gracias, Gemma. No sé si nos puedes dejar aquí tus redes sociales o donde las personas te puedan comunicar o te puedan decir, hola, Gemma, ¿cómo estás? Te hemos visto desde Blocos. Vale, pues mira, en YouTube iba a decir, YouTube no tengo, YouTube no tengo tiempo, ojalá tuviera, me encantaría poder hacer contenido en YouTube. Pero tengo LinkedIn, que me pueden buscar como Gema Socorro, y tengo también X o Twitter, aunque cada vez lo uso menos, la verdad, para ser sincera, y ahí pues soy Gema MSR. Y bueno, y luego tengo Instagram que es Gema SR también, si no me equivoco. Así que bueno, por ahí pues me pueden encontrar. Ok, chéverísimo. Bueno, esto es el decimotercer episodio de Blocos. Muchísimas gracias hoy, Gemma, por tomarte tu tiempo y estar aquí con nosotros. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, hasta luego. No, muchas gracias por invitarme.